Hey, Trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo un tag muy cortito al que me nominó Priscila de la biblioteca de Blue Rose y que originariamente surgió en TikTok, así que no sé quién es el usuario barra usuaria creador, porque no tengo TikTok, pero sí que sé que a YouTube lo trajo María del canal María Spring Books, así que en la cajita de la descripción os dejaré su vídeo y también el vídeo de Pris para que le echéis un vistazo. Este tag, como estáis viendo en el título, se titula Trilogías ¿qué? Y como su propio nombre indica, pues son preguntas acerca de trilogías. La primera pregunta es trilogía favorita y creo que aquí todo el mundo vais a saber qué trilogía voy a mencionar porque es una trilogía que leí el año pasado y que desde que terminé el último libro literalmente me obsesioné con ella y a día de hoy es una trilogía que tengo muy presente y que por desgracia para vosotros suelo mencionar bastante en los vídeos. Y os estoy hablando de la primera era de Nacidos de la Bruma. Creo que lo he comentado alguna vez, pero lo que viene siendo la saga Nacidos de la Bruma como tal está compuesta por, de momento, 2 eras. La primera es una trilogía y la segunda es una tetralogía y no sé si habrá una tercera era, no estoy muy segura. Pero bueno, yo de momento me he leído solamente la primera era y ya sabéis que me encantó. La he recomendado 1.000.000 de veces. Este es el tercer libro, El héroe de las eras, porque como también he dicho muchas veces, es el único que tengo en físico, pero también es mi favorito de los tres, así que es un buen representante de la trilogía. Y no tengo nada más que decir, aparte de que leáis a Brandon Sanderson, porque soy súper pesada con esta trilogía y la he sacado ya un montón de veces y no quería repetirme, pero es que claro, mi trilogía favorita es esta y no puedo evitarlo, así que otra vez tenéis aquí Nacidos de la Bruma. La segunda pregunta es trilogía con un final que no te guste y aquí lo he tenido como súper fácil para decidir cuál es mi opción, porque de hecho me leí la conclusión de esta trilogía hace poco y os hablé de ella en, creo recordar, mi último wrap-up. Os dejaré por aquí el vídeo y me estoy refiriendo a Asesinato para principiantes de Holly Jackson. Ya sabéis que a mí esta trilogía me fascinó, el primer libro es el mejor y me dejó absolutamente maravillada, el segundo libro como que flojea un poco, pero sigue siendo más o menos igual de bueno que el primero, pero es que el tercer libro fue un fiasco para mí. Este es un thriller juvenil en el que nuestra protagonista Pipa, para un trabajo escolar, decide rehacer un caso de secuestro y asesinato que ocurrió hace tiempo en su pueblo porque no está conforme con la resolución policial y ella cree que el verdadero asesino o el verdadero secuestrador, porque nunca se llegó a encontrar el cadáver de la muchacha secuestrada o desaparecida, sigue por ahí suelta. Entonces Pipa con sus propios medios pues decide retomar este caso y resolverlo como ella cree que es correcto. El primer libro me resultó muy original, muy adictivo, muy bien construido, muy bien hilado, con una trama súper interesante, unos personajes muy bien perfilados. En fin, para mí el primer libro fue redondo. El segundo libro me flojeó un poco más porque sentí que la autora lo que hacía era repetir la fórmula del primer libro, pero cambiando lo que viene siendo la trama principal y ya está. Y el tercer libro fue mi menos favorito de todos porque siento que la manera en que resuelve todos los conflictos que se van armando a lo largo de la trilogía no fue para nada satisfactoria, me dejó bastante fría e incluso siento que fue una resolución bastante surrealista, que no le pega nada ni a la protagonista ni a la trilogía en sí. Así que sí, yo creo que esa ha sido la trilogía que ha tenido un final más decepcionante para mí. La tercera pregunta es trilogía que aún no has leído. Aquí podría deciros muchísimas trilogías que no he leído y que quiero leer, pero por escoger alguna que ya tenga en mis estanterías o que por lo menos tengo uno de sus libros en mis estanterías, quiero enseñaros Lady Midnight de Cazadores de Sombras. Ya sabéis que el universo de Cazadores de Sombras está formado por varias sagas, o más bien varias trilogías y una saga, y esta sería la primera parte de la trilogía Renacimiento. Durante el año pasado y creo que también el año anterior me estuve releyendo la saga principal de Cazadores de Sombras y la trilogía de los Orígenes porque era lo único que había leído de esta saga y me apetecía retomar de nuevo esta historia, así que ahora el que me tocaría es este, Lady Midnight. Y la verdad es que lo estoy posponiendo más que nada porque estoy intentando cerrar otras trilogías o cerrar otras sagas que tengo a medias, que además ya tengo en mis estanterías o que ya tengo en el Kindle. De esta en cambio solamente tengo el primer libro, pero la verdad es que tengo bastantes ganas de volver a adentrarme en el universo de Cazadores de Sombras y sobre todo con una historia que no conozco porque, como ya digo, todo lo que he leído en este último año ha sido básicamente una relectura. La siguiente pregunta es trilogía infravalorada y aquí os voy a enseñar una trilogía a la que le pasó como a muchos libros que ya he enseñado en el canal, y es que en el momento en el que fue publicada en España o que fue publicada en lengua hispana hubo muchísimo revuelo, todo el mundo hablaba de ella, todo el mundo se la quería leer,
a todo el mundo le parecía maravillosa, pero este es el problema de los libros, ¿no? Este es el problema de la sobreproducción de novedades que tenemos hoy en día, que libros que son buenísimos acaban un poco perdidos en el olvido porque al fin y al cabo de manera inconsciente estamos consumiendo constantemente novedades y recomendando constantemente novedades. Entonces este vídeo me ha parecido una buena opción para rescatarla y os estoy hablando de la trilogía El fin de los tiempos, escrita por Susan Ii. Este es el primer libro, que es Ángeles caídos. Esta trilogía surgió en el momento en el que las distopías estaban en auge y yo creo que precisamente destacó, o sea, hizo un hueco entre el público porque es bastante diferente a las distopías que estábamos leyendo en ese momento. En esta novela o en esta trilogía se nos plantea un mundo posapocalíptico en el que los ángeles del apocalipsis o los ángeles caídos o los ángeles de Lucifer han llegado a la Tierra y básicamente la han destruido. Han convertido la Tierra en su campo de batalla y ahora son los que gobiernan. Nuestra protagonista es Penryn, que tiene una hermana pequeña a la cual estos ángeles un día pues la ven por ahí y la secuestran, y entonces esta trilogía es Penryn intentando rescatar a su hermana y por supuesto intentando sobrevivir porque los ángeles lo han destrozado todo y está dispuesta a hacer lo que sea, incluso confabularse con un ángel llamado Rafe o Rafe, al que encuentra tendido en un callejón completamente ensangrentado y le han arrancado las alas. A pesar de que los ángeles obviamente son enemigos, Rafe también pretende vengarse de los suyos porque han decidido arrancarle las alas, entonces harán como una especie de alianza en el que los dos se ayudarán mutuamente para que ella pueda recuperar a su hermana y para que él pueda recuperar sus alas. Este libro me gustó muchísimo en primer lugar por la protagonista, me recuerda un poco a las protagonistas que hace Laura Gallego, también a Cinder, la protagonista de Crónicas Lunares, porque es una chavala que tiene muy claro cuáles son sus objetivos, tiene muy claros cuáles son sus enemigos, va a hacer lo posible por rescatar a su hermana, es una superviviente, ha aprendido a pelear porque no le ha tocado otra, ha aprendido a sobrevivir en condiciones muy extremas porque no le ha tocado otra, tiene una personalidad muy fuerte, tiene mucho carácter y lo que más me gusta es eso, ¿no? Que tiene como los objetivos muy claros, que ella sabe qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer y no va a haber nada ni nadie que se lo impida, y a mí es que ese tipo de protagonistas me encantan. Y luego tenemos a Rafe, que es un personaje del que te enamoras, ¿vale? Es un personaje al que es imposible ignorar, que tiene una personalidad como muy magnética, muy atrayente, también me gustó muchísimo como personaje masculino. Y luego aparte de eso tenemos todo el universo posapocalíptico que crea la autora, esa vuelta de tuerca, ¿no?, que le da a Los Ángeles, y la verdad es que es una trilogía que cuando pensé en ella para este vídeo me dio muchas ganas de releerla, porque la tengo bastante difusa, pero sí que recuerdo perfectamente el leerme estos libros caminando, o sea, con el libro físico en la mano, andando del camino al trabajo o del camino a la universidad, porque estaba absolutamente enganchada de terminar un libro y necesitar ya llegar a mi casa para poder comprarme el siguiente. O sea, la obsesión que tuve en ese momento con esta trilogía fue brutal y la verdad es que me gustaría mucho poder releerla otra vez. La siguiente pregunta es trilogía en el que el segundo libro sea mejor que el primero, y aquí la verdad es que me ha costado un poco decidirme porque normalmente las trilogías que suelo leer, o el segundo libro no está a la altura del primero o el segundo libro se mantiene en la línea del primero, pero rara vez me he encontrado con un segundo libro que sea mejor que el primero, a excepción de Nacidos de la Bruma, pero no lo iba a sacar aquí otra vez. Y también se me vino a la mente Estelar, la segunda parte de Escuadrón, pero es que es tetralogía, así que tampoco puedo mencionarlo. Y tras mucho darle vueltas, tras mucho mirar mi estantería, he decidido decantarme por Guardianes de la Ciudadela de Laura Gallego. Este es el segundo, que es El secreto de Shane. El primero es El bestiario de Axley. Y aquí tengo que decir que mi favorito de esta trilogía es el tercero, La misión de Rox. Creo que es el mejor de los tres, pero también es verdad que esta trilogía va increciendo. O sea, creo que esta trilogía, el primero es buenísimo, el segundo es todavía mejor y el tercero es ya el mejor de los tres. Esta historia también la conoceréis ya porque he hablado varias veces de ella en el canal. Tenemos un mundo estilo Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes, en el que la humanidad está siendo constantemente asediada por monstruos, así que viven en pequeños enclaves y cada uno de los enclaves se defiende un poco como puede de esos ataques. Nuestra protagonista es Axley, que ella no quiere mantenerse encerrada en ese enclave, no quiere quedarse ahí para siempre, sino que su objetivo es construir un bestiario donde recabar todos los tipos de monstruos que existen y donde recabar cómo cada persona o cómo cada enclave se enfrenta de una manera diferente a dicho monstruo, para que así pues la gente pueda acudir a ese libro y buscar la información y así poder combatir de una manera mucho más eficaz a estos monstruos. Es una trilogía que me gustó muchísimo, creo que de las sagas barra trilogías que tiene Laura Gallego esta es la mejor. También es verdad que se nota muchísimo porque es, yo creo que la última trilogía que ha publicado, esta es bastante reciente, no sé si es del 2017 o una cosa así, con lo cual se nota muchísimo la evolución que ha tenido la autora en cuanto a sus sagas de fantasía, y la verdad es que esta trilogía también podría haberla metido perfectamente en la primera pregunta de mis trilogías favoritas.
La penúltima pregunta es trilogía contemporánea favorita, y aquí he tenido un problema porque no sé exactamente a qué se refiere con contemporáneo, porque hay gente que con contemporáneo se refiere a libros que no solamente están escritos en una época actual, sino que son así como cotidianos, costumbristas, vaya, que no son ni de ciencia ficción, ni de fantasía, ni de nada así. Pero yo no tengo ninguna trilogía que cumpla esas características, así que como trilogía contemporánea favorita he decidido elegir Silver. Este se titula El primer libro de los sueños, el segundo es el segundo libro de los sueños, el tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la escritora es Kerstin Gier y yo la he seleccionado como contemporánea porque pasa en la actualidad. Lo que pasa es que es de fantasía. Aquí tenemos a nuestra protagonista, que se llama Silver, que últimamente ha empezado a tener como sueños muy vívidos, en los que ella se encuentra una especie de pasillo gigante lleno de puertas con extraños tiradores a los lados. Poco a poco se va introduciendo más en ese mundo de los sueños, descubre que ese mundo es real, que puede acceder a él y puede manipularlo como quiere, o sea que no es solamente un sueño, sino que será como un sueño muy lúcido que puede manipular a su antojo, y además que cada puerta sería como la puerta de acceso a los sueños de otras personas. Esto, que al principio parece una habilidad bastante inocente por parte de Silver, al final se acaba convirtiendo en algo mucho más grande, en algo mucho más peligroso, y se dará cuenta de que ella no es la única que tiene esta capacidad, sino que hay más gente que posee esta capacidad y no todo el mundo es tan respetuoso con los sueños de los demás. Kerstin Gier en general es una autora que me gusta mucho, de la que he leído literalmente todo lo que se ha publicado en España. Quizás Silver no os suene, pero si os digo la trilogía Joyas Preciosas os suene más, que es la que está compuesta por Rubí, Zafiro y Esmeralda. Y también tiene publicado en España un libro autoconclusivo que es El castillo en las nubes, que también he recomendado alguna vez porque me parece una novela maravillosa, una novela muy cozy, que es perfecta para leer en invierno porque transcurre en Nochebuena y Navidad. No sé si no han publicado nada más de ella porque no ha escrito nada más o porque simplemente no la han traducido, pero es una autora a la que os recomiendo darle una oportunidad, porque aunque sí que es verdad que sus historias no es que sean especialmente complejas o que tengan unas tramas muy elaboradas o unos personajes súper complejos, es una autora a la que se disfruta. Es una autora cuyos libros te los lees por el placer de leerlos, por el placer de entretenerte, por el placer de enamorarse de lo que te está contando y de sus personajes. Así que si queréis leer fantasía que no sea extremadamente compleja y que solamente os apetezca leer fantasía para leer el rato, es una autora que yo recomiendo muchísimo. Y ya, en último lugar tenemos la trilogía con tu cliché favorito, y aquí sin duda he tenido que seleccionar Asesino de brujas con la primera parte, La bruja blanca. Mi cliché favorito, o por lo menos uno de mis clichés favoritos, es el enemies to lovers. Me encanta esa tensión que hay entre dos personajes que se odian pero que terminan teniendo que estar juntos por la razón que sea. Y creo que la máxima expresión de Enemies to Lover, o el libro que mejor refleja el tipo de dinámicas que a mí me gustan, es Asesino de brujas. Especialmente porque los protagonistas, una es una bruja y otro es un cazador de brujas, que se ven obligados a casarse. Ella sabe que él es un cazador de brujas, pero él no sabe que ella es una bruja. Este sin duda es mi Enemies to Lover favorito, junto con el de Rojo, Blanco, Sangre Azul. Creo que el título es así porque siempre me lío. Creo que son los dos libros que mejor exponen el Enemies to Lover de los que yo he leído, y mis dos libros favoritos que tienen este cliché. Pero aquí tenía que elegir una trilogía, así que elijo esta, e igualmente si tuviera que elegir entre los dos libros creo que me seguiría quedando con Asesino de brujas. Eso sí, con la primera parte, porque ya habréis visto en mis últimos wrap-up que el segundo y el tercer libro no son demasiado buenos y no están a la altura del primero. Y hasta aquí mi tag de trilogías que hoy sí que voy a nominar, porque en los últimos tags no he nominado a nadie, pero hoy me apetece nominar a Sarri, de la Libroteca de Sarri, y a César Cañete, del canal César Cañete. Os dejaré como siempre sus canales en la cajita de la descripción. Creo que no habéis hecho el tag, así que si os parece interesante os animo a hacerlo, si no, no pasa nada, pero la verdad es que me gustaría ver qué trilogías metéis en cada premisa. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, en general os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.